Gracias. Sí, amabilísima cooperación con este proyecto de Instituto Femenino. Hemos hecho ya nuestra charla. Nuestra intención es abrir un espacio en la ciudad que hable de proyectos de arquitectura, que hable de escritura también y de arte. El próximo martes tenemos a Magdalena Fernández a las 4 de la tarde. Están todos invitados. El día de hoy tenemos a Oscar Aceves, desde Chile, que está viviendo allá, se graduó aquí en la Universidad Central de Venezuela. El título es Lo público, lo social y lo austero, narrativas latinoamericanas recientes. Oscar Aceves nació en Caracas, es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, magíster en arquitectura de la Pontificia Católica de Chile y doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Su investigación se basa en el estudio de la performatividad de la arquitectura contemporánea a partir del análisis de los discursos utilizados por los arquitectos para referirse a sus obras. Fue designado como curador de Venezuela en la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Asunción en el 2019. Actualmente es docente de cursos de taller, teoría e historia en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Andrés Bello, Universidad de Mayor y Universidad Afines. Lo público y lo social, lo austero, las narrativas latinoamericanas se pasean por la producción arquitectónica en Latinoamérica a partir de lo público, lo social y lo austero como discursos recurrentes vinculados a la vulnerabilidad disciplinar en la región. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Primero, bastante contento de estar terminando mi estadía en Venezuela después de 9 años. Y lo que le comento a todo el mundo es que la sensación que me he llevado es la de ser bienvenido, ser bien recibido por amigos, por colegas que se encuentran acá. Igualmente se ve reflejado hoy en la sala y los que están conectados en internet, así que se los agradezco. También a la gestión de Lisa y Isabel por haber gestionado y haber hecho los cambios logísticos para que esta actividad se pudiera realizar el día de hoy. Y yo bastante contento de presentarles a ustedes parte de la línea en la cual yo desarrollo mi trabajo actualmente de investigación y de docencia en Chile, vinculado justamente a el análisis de la arquitectura contemporánea a través de estrategias discursivas. Entonces, una presentación que durará aproximadamente 50 o 1 hora máximo, pero que espero que sea el abreboca para desarrollar una conversación, un coloquio sobre el material que se presenta, que para mí terminará siendo lo más importante. Entonces, dicho eso, me coloco en posición para partir. Ok, parto comentándoles que este material que les voy a comentar no es completamente inédito para mí. Formó parte de los contenidos de cursos que yo hago sobre arquitectura contemporánea en varias universidades en Chile. Y además, esta presentación fue parte del programa de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile del año pasado, donde justamente bajo el tema de búsqueda de espacios vulnerables, se planificó esta charla para que el programa justamente hace un poco más de 1 año en Santiago de Chile. Obviamente ha tenido algunas actualizaciones, que creo que es lo interesante con lo que podemos conversar el día de hoy. Pero partamos por un pequeño prólogo a manera de marco teórico, justamente que es en el campo en el que yo me he desarrollado, la aplicación de estudios de estrategias discursivas en arquitectura. Tal vez desde que yo estaba en el magíster en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, me vi influenciado por la figura de mi tutor de tesis, Francisco Díaz, quien acababa de llegar a hacer estudios de posgrados en Estados Unidos, y justamente él y otros docentes recargaron un poco con bibliografía proveniente de programas de estudio, por ejemplo, en Columbia,
en Harvard a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en particular a mí me interesó lo que planteaba Francisco sobre el trabajo que había desarrollado él, o que venía desarrollando más bien Mark Wickley en su época de cuando estuvo en Estados Unidos. Mark Wickley, que justamente académico de origen australiano, planteaba, o plantea, mejor dicho, que el arquitecto no es solo aquel que diseña edificios, sino que el que plantea discursos a partir de esto. Yo sumándole un poco a la definición de Wickley, diría que más bien esta es una aseveración que hace frente a la práctica contemporánea de arquitectura, superando el planteamiento moderno del arquitecto diseñador de un contexto o de una mirada positivista. Más bien Wickley plantea que en la condición contemporánea lo discursivo, que en nuestro caso de arquitectos complementa a la obra o el proyecto, es fundamental dentro de las dinámicas a partir de las cuales se discute actualmente en arquitectura. Entonces, nuevamente, el arquitecto sí hace edificios, pero los hace con una intención discursiva para participar en la discusión contemporánea en arquitectura. Acá lo interesante es que si hablamos de discursos y hablamos de arquitectura y nos queremos centrar en Latinoamérica, pues, bueno, si el arquitecto contemporáneo, dentro de su práctica, está involucrado en difundir discursos de sus obras, bueno, ¿cuáles son los discursos que se han manejado de la arquitectura latinoamericana, al menos desde el siglo XX? Pues podemos ver estas publicaciones de sendas exposiciones que se hicieron en el MoMA de Nueva York durante el siglo XX y una un poco más reciente, enfocada justamente en arquitectura latinoamericana, que para ese periodo era el auge de la arquitectura moderna. Es interesante porque a pesar de que estos eventos tenían como principales casos de estudio proyectos realizados en Latinoamérica, la curatoría y el discurso hegemónico de estas exposiciones venía justamente curado desde el MoMA, por ejemplo, desde Henry Russell Hitchcock. Interesante porque lo que se planteaba discursivamente a partir de la presentación de obras paradigmáticas como el Ministerio de Educación y Salud en Brasil, las obras de la Ciudad Universitaria en México, igual que en Caracas, se planteaba que desde Latinoamérica se tomaba la impronta o se tomaba el postulado plástico, morfológico, compositivo, moderno, pero adaptado a las condiciones culturales, económicas y contextuales de Latinoamérica. Entonces sí, eran obras que daban tal vez un paso más allá, pero un paso más allá siempre evaluado desde las mismas cualidades de que la arquitectura era el juego, sabe los volúmenes, bajo, en este caso, como se decía en el trópico, bajo la luz, ¿no? Pero de nuevo era un discurso enfocado en lo plástico. Ya una generación posterior, cuando los propios historiadores y teóricos latinoamericanos empezamos a hablar de arquitectura, de nuestra arquitectura, como el caso de una de las primeras recopilaciones de arquitectura latinoamericana que hace Francisco Bullrich desde Argentina, empiezan a aparecer obras de tal vez un segundo periodo de modernidad acá en Latinoamérica. Aparece ya más el brutalismo de Sao Paulo, por ejemplo, también el brutalismo de Testa en Argentina, y la que podría ser la obra insignia de la arquitectura moderna en Chile, que es la sede de la CEPAL en Santiago. Hablan de una madurez con respecto a la plástica moderna, y a pesar de que los autores pertenecen a la región, el discurso sigue siendo el mismo. Se busca homologar, claro, sumando un poco más de información contextual, justificando un poco más la formación y las decisiones que tomaban los arquitectos. Sin embargo, el discurso estaba enfocado en destacar esta arquitectura a través de su plasticidad. Empieza el periodo de la posmodernidad. Ya quedándonos en el campo de las publicaciones latinoamericanas, revistas, publicaciones, compendios de arquitectura de mediados de los 80, mediados de los 80, inicio de los 90, hablan de cambios en la arquitectura con un pequeño giro discursivo. De hecho, aquí hago un pequeño inciso porque en el libro que editó Cristian Fernández Cox sale un proyecto de Chuchi, sale el Sport Center Los Naranjos, sale en este libro publicado en el 98, ¿no? Interesante porque si bien se sigue destacando los valores plásticos de la arquitectura contemporánea para finales del siglo XX en Latinoamérica, ya se suma el discurso de lo regional.
Es decir, hasta dónde ciertas arquitecturas, como podemos ver Rogelio Salmón en Colombia, Luis Barragán en México, la respuesta formal, plástica, estética que tienen los edificios responde de distintas maneras a valores intrínsecos a la localidad donde estas son construidas. Por ejemplo, la idea de que si hay ladrillo, esta es arquitectura colombiana, que igual es un concepto bastante cuestionable. El tema del colorido, el famoso rosa mexicano en edificios, como puede ser la Casa Gilardi, una de las últimas obras de Barragán, o inclusive experiencias como esta de la ciudad abierta de Valparaíso, donde el acto de la poiesis, es decir, el acto de hacer el diseño y la construcción del edificio, es lo que valoraría también estas exploraciones constructivas hechas en la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, nuevamente, todas estas obras se siguen destacando por sus valores formales, pero como consecuencia de una búsqueda de integración con las costumbres, con el contexto local, y que también es un poco lo que sucede en el libro Regionalismo Crítico de Kenneth Frampton, que según él interpreta es un rechazo a la tecnificación masiva de la arquitectura contemporánea. Entonces, nuevamente, aquí hay una contrarrespuesta discursiva, pero que al final recae también en lo formal. Y llegamos al contexto contemporáneo. Nuevamente, recopilatorios de revistas como la Arquitectura Viva desde España o revistas regionales como Trama en Ecuador o Plot en Argentina, todavía siguen realizando números monográficos denominados arquitectura latinoamericana hoy, arquitectura, fíjense que se repiten los nombres, pareciera que todavía en ciertos momentos hay que hacer un revisionismo de lo que está pasando en América Latina como categoría. Y muchos de los proyectos que se siguen publicando mantienen una línea neorracionalista en arquitectura, tal vez con programas más contemporáneos. Obviamente es una nueva generación de arquitectos, como en el caso de Massanti en Colombia. Algunas arquitecturas también vinculadas a la especulación programática, como el caso de este proyecto de Pablo Méndez da Rocha en Sao Paulo. Todavía una búsqueda, nuevamente, bastante plástica, similar a la de la arquitectura moderna, y otras que están en la línea que muchos críticos mencionan como neo-high-tech o eco-high-tech, donde nuevamente bajo los mismos valores compositivos, plásticos morfológicos modernos, pues se siguen diseñando edificios que incluso incluyen otro tipo de tecnologías, tanto para su diseño como para su construcción, como puede ser un referente el Museo Sumaya de Fernando Romero en Ciudad de México. Esto sigue sucediendo y no creo que vaya a cambiar. Pero lo que sí es nuevo es la incorporación de nuevas líneas discursivas en lo que es la difusión de arquitectura en Latinoamérica, y que tal vez uno de los primeros que pudo expresarlo de manera bastante directa a través de publicaciones fue la figura de Miquel Adrià, director y editor de Arquine. En su publicación radical, Arquitecturas de América Latina, hay un compendio de obras que tal vez no es el que uno estaría acostumbrado a ver a partir de la genealogía que les he presentado. Y esto tiene que ver un poco con lo que describe Miquel Adrià en la introducción, quien, cito, menciona lo siguiente: desde lejos, el vínculo aparece cuando las señales de progreso global se eclipsan y la confianza en las nuevas tecnologías se desvanecen. Entonces, como ahora, se abre otra posibilidad, pausada, donde la arquitectura no solo se sobrevive, sino que se explaya con lo más básico. Arquitecturas de urgencia, que atienden a las comunidades ignoradas por sus gobiernos, con un fuerte compromiso social y que recurren a la inmediatez de los materiales y las técnicas locales, que son cada vez más visibles en el contexto latinoamericano contemporáneo. Un pequeño ejemplo del escenario que está describiendo Miquel Adrià. Aquí le tengo un compendio muy rápido de 3 bienales recientes y bastante relevantes para la arquitectura regional. Primero, la última edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que tuvo su sede en México, tenía como lema Habitar al margen. La Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, a pesar de que no tenía un lema explícito, ya vamos a ver qué presentó. Y justamente hace un año, donde fue presentada esta ponencia, la 22ª, perdón, Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, se presentaba bajo el lema Hábitats Vulnerables. ¿Qué conllevó eso? A que proyectos como este
son los que centraban la mirada de la mayoría de los asistentes y era el tipo de proyecto que se presentaba en las principales ponencias. Este fue un proyecto galardonado en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo realizada en México, un proyecto de Natura Futura, una oficina que desarrolla práctica en Babahoyo, Ecuador, Babahoyo que es una ciudad satélite de Guayaquil, y que presentaba este edificio que, bajo la mirada de otro tipo de proyectos de mayor envergadura que solían ser publicados o que eran los protagonistas de estos eventos, pues pareciera incluso un proyecto que ni siquiera está terminado, o que tal vez no lo hizo un arquitecto, pero lo hizo alguien con buen gusto, ¿no? Otro caso, tal vez un poco más prolijo, pero que apunta al mismo tipo de proyecto de asistencia comunal, la famosa Casa de Música, hecho por un equipo liderado por la arquitecta mexicana Gabriela Carrillo, fue galardonada justamente en la última Bienal Panamericana de Quito. Un proyecto que se ve un poco más desarrollado que el anterior, a nivel de tamaño, a nivel de escala, pero que nuevamente apunta a cierta simpleza en su desarrollo, tratando de explotar una mayor gama de programas para la comunidad a la cual está atendiendo. Y proyectos, uno de varios que se premiaron el año pasado en la Bienal de Chile, este pequeño centro comunitario en uno de los cerros de Valparaíso, que no es más, y no lo digo peyorativamente, que el trabajo de dos explanadas con una cancha, áreas de juego y un perímetro que protege principalmente a los niños que juegan acá. Entonces no sé si se habrán dado cuenta, pero por más que nos gusten o no, estos proyectos se diferencian radicalmente de los presentados en la introducción, principalmente por escala, segundo por programa y tercero justamente por cómo abordan la justificación de los mismos, que es en base a lo que se va a tratar la charla de hoy. ¿Por qué? Porque yo considero que a pesar de que se mantiene la hegemonía, en el caso latinoamericano, del neorracionalismo, es decir, todavía del pensamiento positivista, de la arquitectura moderna, de qué debemos hacer los arquitectos, qué tipo de arquitectura debemos hacer, se están formando nuevas narrativas complementarias en la arquitectura latinoamericana y que están en el punto de inflexión entre pasar, ser un poco más de una moda, como fue el movimiento del regionalismo crítico en América Latina en los 80 y los 90, o más bien mantenerse y generar nuevas líneas propias de la arquitectura latinoamericana. Y aquí voy a usar como base lo que planteaba Arvid Hamilton, arquitecto norteamericano, que cuando hablaba de que uno puede hablar de una línea regional de arquitectura, que uno como crítico teórico puede interpretar y darle un nombre a cierta escuela o a cierta tendencia arquitectónica, ahora cito, era necesario que se construya bastante, preferiblemente mucho, es decir, no debería haber ejercicios excepcionales y se debería construir mucho al mismo tiempo. Solo así puede ser la expresión suficientemente general, suficientemente variada, suficientemente convincente para atraer la imaginación de la gente. Entonces, a continuación, yo le voy a hablar de tres líneas discursivas asociadas a tres tipos de práctica arquitectónica que considero que en el pasado reciente han construido bastante al mismo tiempo y por lo tanto son agendas que no se pueden evitar el día de hoy al referirnos al estudio de la arquitectura contemporánea, no solo en la región, sino inclusive en Venezuela. Vamos a partir entonces cronológicamente, partiendo por el discurso que he titulado Lo Público, para referirnos al caso de Colombia. No sé si alguno de ustedes conoce a Alberto Saldarriaga, arquitecto de larga trayectoria en Colombia, vinculado al Colegio de Arquitectos y a la Organización de Bienales de Arquitectura, quien en la edición del catálogo de la 20ª Bienal de Arquitectura de Colombia planteaba lo siguiente en la introducción que se titulaba, perdón, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado. Planteaba lo siguiente: las ciudades colombianas son, ahora, centros dinámicos y complejos. La legislación reciente busca ordenar esos territorios con algunos resultados favorables. Los mejores matrimonios, entre comillas, por ejemplo, Bogotá y Medellín, se han presentado en el encuentro entre una administración ilustrada y un gremio capaz de afrontar los retos propuestos e ir más allá. Con base en en discursos políticos influyentes, más que en discursos propiamente arquitectónicos, la arquitectura de la ciudad es hoy un tema de actualidad. Esto es muy importante lo que dice Saldarriaga,
reportando desde el lugar de los hechos, porque no desmerece la calidad de cierta generación de arquitectos en Colombia, pero alude a que principalmente el cambio se logra dar por la incorporación no solamente de ciertos actores políticos, sino también la incorporación de discursos políticos dentro de la práctica arquitectónica. Particularmente, y yo creo que a muchos de los que están acá, empezamos a enterarnos de grandes proyectos de infraestructuras públicas hace 15, 20 años en Colombia a través de este documental. Yo recuerdo que yo tenía mi oficina en Valencia con mis socios y se empezó a rodar por las redes. Oye, ya vieron este documental de Colombia, ya vieron este documental de Colombia, que después investigando se llamaba Ciudades en Movimiento, una serie de documentales, y el número 4 estaba dedicado específicamente a Bogotá. Se llamaba Bogotá Cambia. Es interesante porque estaba rodando dentro de las redes de arquitectos, pero a pesar de que se hablaba de edificios, los principales protagonistas de este documental no eran arquitectos, eran estos amigos que están acá. Una sucesión de políticos, los primeros dos vinculados a la alcaldía de Bogotá, Antanas Mocus, quien fue alcalde mayor en 2 ocasiones, y Enrique Peñalosa, también alcalde mayor en 2 ocasiones, y después cómo se traslada el fenómeno a Medellín a través de la figura de Sergio Fajardo. Interesante porque para ese entonces Fajardo todavía como figura política no destacaba, pero los dos primeros, tanto Mocus como Peñalosa, son los protagonistas justamente de un cambio estratégico administrativo político en la ciudad de Bogotá, cuyo planteamiento es absorbido por arquitectos que estaban diseñando para concursos nueva infraestructura pública. Es así como aparecen grandes obras representativas de final del siglo XX y principio del siglo XX en Bogotá, como la famosa Biblioteca Virgilio Barco, una de las últimas obras de Rogelio Salmona, un proyecto que he tenido la oportunidad de visitar y que además de que tiene una gran variedad de valores arquitectónicos dentro de esta línea de la neorracionalidad, porque recordemos que Salmón era discípulo de Le Corbusier y esto para mí es una gran promenada arquitectónica. Más allá de eso, el edificio se usaba, bueno, se sigue usando. Cuando yo lo visité, diría que lo que más me sorprendió no solo fue un gran edificio de arquitectura, como podemos ver aquí parte del acceso siempre con la continuidad del agua, escaleras, rampas, pero lo que me llamó mucho la atención es que la gente estaba en la biblioteca leyendo, los niños estaban haciendo las tareas. Entonces, parte del éxito, por ejemplo, de este edificio, no solo radicaba en la arquitectura excepcional de Salmona, sino que estaba estrechamente vinculado con un programa político que tal vez tenía un poco mayor de impacto en la sociedad y hacía que estos espacios efectivamente fueran utilizados por niños, por profesionales, incluso por personas. Interesante porque entonces cuando se transmite este tipo de obras en bienales, en eventos, en publicaciones, el discurso justamente del uso público de los proyectos, de las obras, son las que reflejaban el éxito más allá de sus cualidades formales. Nosotros como arquitectos, claro que podemos reflexionar sobre todas las operaciones plásticas, programáticas, constructivas que hacía Salmona, pero el proyecto terminó de tener mucha divulgación es por el impacto de lo que estaba sucediendo dentro del edificio. Otro ejemplo similar, pero diferente a la vez. En el caso del arquitecto Daniel Bermúdez, pues a él le tocó también diseñar una biblioteca pública ya en las afueras de Bogotá, y lo que se consiguió, de nuevo, como terreno, como infraestructura para hacer esa biblioteca, que en este caso era la del Quintal, bueno, era un antiguo galpón para, para faenas, que es este que está acá, y como en algún momento habrá sucedido acá en la sede en la que nos encontramos, un galpón que, más allá de sus cualidades de eficiencia técnica y espacial, pues no tenía mayor aporte arquitectónico, pero fue el leitmotiv para mantener la misma huella del edificio, mantener la base del edificio y generar un segundo piso, aprovechar de hecho, y disculpen que regrese, aprovechar esta gran entrada por la que los camiones llegaban al segundo piso, ahora como un gran bulevar y una explanada para que se pudiera acceder a través de la planta noble, que seguía siendo el segundo edificio, y que obviamente un edificio mucho más compacto que se apoya más bien en las lucarnas,
pues terminaba resolviendo el mismo programa que la biblioteca Virgilio Barco. Yo también pude visitar esta biblioteca y estaba llena. Estas fotos no son mías, las que yo tomé en aquel momento no tienen esta calidad, pero nuevamente este y otros edificios que hicieron en Bogotá en ese momento, es decir, a principios del siglo XXI, pues justamente empezaron a presentarse en bienales, en eventos, en publicaciones, donde más allá que destacar los valores plásticos que por demás estaban a la vista, lo que destacaba es que el programa social y público de actividades donde estaban inmersos estaba funcionando de manera eficiente y todavía funcionan de manera eficiente. Tal vez después de 10 años perdió un poco de fuerza el programa en Bogotá, pero se trasladó a Medellín con la excusa de generar, en este caso, infraestructura pública y deportiva para los juegos deportivos que se iban a realizar justamente en Antioquia. Y a través nuevamente de concursos públicos se hacen edificios como este, el famoso Coliseo o los escenarios deportivos de Plan B con Masanti Arquitectos, que complementaban justamente con otros edificios donde ya se encontraba el antiguo estadio que lo podemos ver allá. Un proyecto que en este caso seguía una línea compositiva bien contundente, haciendo mucha alusión al contexto. En la memoria del proyecto se menciona que todas estas cubiertas, además de haberse desarrollado de esta manera para suplir la necesidad de luces que necesita un espacio deportivo, también se hacía por una alusión formal de imitar el perfil de los cerros de Medellín. Entonces, nuevamente, el discurso de lo formal, pero tal vez un poco renovado, dándole cierta connotación con lo contextual, en el caso de la arquitectura, más bien una bajada como los planteamientos de Christian Norbert Schulz, quien planteaba que más bien la arquitectura debería tener una resonancia con el contexto, ya sea urbano o rural, dentro del cual se encuentra. También tuve la oportunidad de ir a este proyecto, donde lo que me llamó más la atención y que creo que es lo que también se termina destacando más, es que además de cumplir con el programa deportivo para el cual justamente estaba siendo diseñado, y efectivamente después de los juegos todavía estas áreas se usan deportivamente, tal vez el gran valor del proyecto es nuevamente lo que no estaba dentro del programa explícito. Era justamente esta construcción, un ágora, un gran foro urbano dentro de la ciudad de Medellín, que me sorprendía porque nuevamente podían no haber actividades deportivas, pero esto era un espacio ganado para la gente. Esta misma narrativa es la que se explota cuando este proyecto es presentado en bienales, en congresos y en publicaciones como gran valor de el espacio público que dejaban estos proyectos para la ciudad de Medellín. Y para cerrar esta primera narrativa, creo que el proyecto que la mayoría de ustedes conocen y que en algún momento llegó a ser el representante en Google de Medellín, cuando ustedes buscaban Medellín en Google, la primera foto como representativa era el Parque Biblioteca España. Que eso lo hubiera logrado un proyecto de arquitectura habla de la importancia, la relevancia que tuvo tanto para los habitantes de la comunidad del Cerro, donde se instauró el edificio, como para la disciplina, como para la sociedad en general. Este es un proyecto de biblioteca pública en uno de los cerros norte de la ciudad de Medellín, diseñado por Giancarlo Massanti, con fondos, con financiamiento justamente del gobierno español, a ese debe su nombre, que también bajo una línea bastante contextualista, porque él mismo plantea en la memoria del proyecto que a propósito estos 3 volúmenes, que a nivel programático, a nivel de funcionamiento, son bastante sencillos, pero buscaba él cierta complejidad en la envolvente para que a lo lejos parecieran no edificios, sino 3 rocas naturales que se podrían encontrar en el cerro. Nuevamente, igual que en el caso de los escenarios deportivos, una arquitectura bastante contextualista. Interesante, nuevamente tuve la oportunidad de visitarlo e ir a ver cómo estaba el edificio lleno de niños de la comunidad. Más bien nosotros éramos un poco los extraños tomando fotos, porque un edificio que se había apropiado la gente. Un edificio donde los niños iban a hacer tarea, tanto de los primeros años como de los años medios de educación. Entonces, acá lo interesante es que nuevamente estas no son fotos mías. La mayoría de estas fotos son aquellas que están en las publicaciones oficiales sobre las obras. Y algo muy importante
sobre esta narrativa que vamos a ver enfatizada en la siguiente es algo que no solía explotarse anteriormente a nivel discursivo, que es las fotos del edificio lleno de personas. Para que la narrativa de lo público tenga contundencia, es tan importante el espacio arquitectónico que se refleja como las personas que están en él. De alguna manera es como se puede hacer la escenografía del cumplimiento de la labor pública, cultural, educativa que tenían estos proyectos. Pero nuevamente, todo este tipo de fotografías están hechas adrede. Además de ser grandes obras de arquitectura, igual podemos debatir sobre ellas, nos pueden gustar más unas que otras, podemos hablar de otras más importantes que estas que acabamos de ver. Lo que a mí me gustaría destacar es que esto produjo que se hablara de arquitectura colombiana en el contexto internacional, no solo por publicaciones hechas en Latinoamérica, como la revista Plot desde Argentina que vemos en el medio, sino en unos contextos tal vez afines a nivel cultural, como Arquitectura Viva desde España, o todavía números monográficos que se siguen haciendo desde revistas asiáticas. Entonces, todavía persiste, a pesar de que las grandes obras de espacio público han mermado un poco en Colombia y se sigue haciendo muy buena arquitectura de todo tipo, pero todavía persiste la línea discursiva de que en Colombia se hace gran arquitectura pública, y eso lo demuestra un poco la publicación del último número, recién hace 2 años, de la revista japonesa Amasu. Esa línea discursiva, por ahora, se mantiene. Pasemos al siguiente caso que he titulado Lo social, y hablemos ahora de arquitectura en Ecuador. Tal vez algunos de ustedes deben conocer la figura de José María Montaner, arquitecto catalán, crítico, historiador de arte, quien en publicaciones donde aborda la condición contemporánea en distintos tipos de práctica plantea lo siguiente, cito, uno de los fenómenos que caracteriza el inicio del siglo XX, potenciado por la crisis y las transformaciones, es la eclosión de numerosos colectivos jóvenes que se caracterizan por 2 hechos destacados. La disolución del autor dentro del trabajo en equipo, equipos en los que los técnicos y profesionales no son solo arquitectos, y la búsqueda de distintas formas de hacer arquitectura, más allá de la praxis tradicional del proyecto y la construcción. Activismo social, arquitecturas temporales, exposiciones, instalaciones, acciones, cine experimental y documental, webs y blogs. Lo que nos está planteando acá Montaner es la presencia de nuevas generaciones haciendo arquitectura que están rompiendo paradigmas, no necesariamente en el objeto a diseñar, pero sí en la manera de realizar la práctica arquitectónica. Un ejemplo de esto que mencionaba Montaner es este número que yo me parece recordar que este libro está en este dossier de la 2G está en la biblioteca de la FAO, que es un número especial sobre Iberoamérica con la bajada del subtítulo Arquitectura Emergente. Ahora estamos más acostumbrados a ese término, pero hace 15 años, oye, pero ¿qué querrá decir emergente, no? ¿Por qué le coloca este adjetivo a Ariadna Cantis, que era la editora desde España de este número? Ariadna Cantis, que además había tenido una investigación en años similares llamada Fresh Latino, donde a partir del formato web, que para nosotros nos puede parecer supernatural, pero en aquel momento hacer una curatoría y tener una exposición de arquitectura, pues no se hacía en Internet. Y este era un sitio que todavía está activo. Aquí abajo está la dirección. Y lo que buscaba era destacar una serie de nuevas oficinas o oficinas emergentes de arquitectura en toda Latinoamérica. Algunas tal vez en unas líneas más conservadoras, algunas otras en una línea un poco más radicales, ¿no? Aquí simplemente para ver el ejemplo de la portada, nos está hablando del grupo A77 en Argentina, que principalmente hace intervenciones arquitectónicas para pequeños espacios comunitarios, para hacer actividades. De hecho, ese proyecto es bien interesante porque es el que se ve en la foto del lado izquierdo, porque es un autoencargo de una ampliación de una habitación para el hijo de uno de ellos, y que esa habitación es como una casita de un árbol. Adamo Faiden, tal vez en una línea mucho más racionalista, también desde Argentina. Y me interesa el último de la derecha, porque tuve la oportunidad de entrevistarlos, al grupo de Nietzsche Arquitectos, que son 3 hermanos, herederos de la escuela paulista,
pero trabajando de una manera más contemporánea lo que es el racionalismo y el brutalismo. Entonces, esto dio pie para que en mi caso, unos cuantos años después me encontrara con este proyecto, que no sé si ustedes ya conocerán, que ya tiene 15 años de construido. Este era un proyecto nuevamente que cuando uno se le encontraba en las redes, era bastante extraño de asimilar y de entender. ¿Por qué? Porque no era la gran obra a nivel de envergadura pública, como los casos de Colombia que acabamos de ver, pero por otro lado, no era una construcción completamente anónima. Esto estaba publicado en medios de arquitectura porque era un proyecto realizado por arquitectos. Para ese entonces, el proyecto no tenía planos. El proyecto solo se presentaba a través de imágenes. Una presentación muy breve del proyecto. Esta es la Escuela Nueva Esperanza, hecha por la Oficina Ecuatoriana, con sede en Quito, al borde. Ellos, a diferencia de estar esperando proyectos en su oficina, ellos tienen enlace con muchas comunidades que, bueno, les piden que necesitan alguna infraestructura, alguna intervención, etcétera. Porque también hay, como mencionaba Adrián y como mencionaba Montaner, hay una ausencia justamente de, en el caso ecuatoriano, de políticas públicas que, como la envergadura que tuvo en Colombia. Por lo tanto, el aporte que podía hacer el arquitecto iba más allá de que simplemente hubiera pensado yo con mi oficina de arquitectura. Bueno, tenemos la posibilidad de aportar eh, dentro de nuestras capacidades, que es hacer un proyecto gratuito. Y bueno, espero que alguien más lo pueda apoyar para construirlo, pero ellos no. Ellos no realizaron el proyecto desde la oficina. Ellos fueron justamente a convivir con la población, a conocerlos, a ver cuál era la situación, y con ellos diseñar y construir finalmente el edificio, que no tenía planos, que no tenía plantas, más allá del propio esbozo del momento de lo que estaban construyendo. Estos planos que estamos viendo a continuación se hicieron después para poderle dar mayor difusión a la obra, porque claro, en medios arquitectónicos queremos ver planta, corte y fachada. Y a pesar de que se hicieron con posterioridad, tal vez apuntan al dibujo en mano alzada para tratar de alejarse de la tecnificación del dibujo hecho en un programa de computadora desde la oficina. Entonces, interesante, un proyecto extremadamente pequeño, extremadamente sencillo, pero que cumplió con las expectativas que necesitaba la comunidad, porque muchos de los niños que estaban allí no tenían una escuela cercana. Entonces, nuevamente, para ir en la línea de la conversación, estas son las fotos que se han difundido sobre el proyecto. Solamente hemos visto una al inicio de la obra construida. ¿Por qué mostrar solamente o en su mayoría fotos del periodo de construcción? Oye, esto sí no es común, porque no existía la foto de Salmona con todos los constructores en la biblioteca Virgilio Barco. Esto sí es nuevo. ¿Por qué? Porque justamente esta narrativa del impacto social que puede tener el arquitecto participando directamente con la comunidad en el diseño, en la construcción y, ¿por qué no?, en la puesta en marcha de los proyectos, pues justamente es necesario reflejar este tipo de empatía entre la oficina de arquitectos y la comunidad. Si les pregunto rápidamente, identifiquen cuáles son los arquitectos en la foto, tal vez no sea tan fácil. Parte de lo que apunta este tipo de prácticas es a esa mímesis. En aquel momento ellos eran la vanguardia con respecto a este tipo de proyectos. Oye, miren lo que están haciendo estos chicos en Ecuador. Pero lo que en algún momento fue solamente una oficina de arquitectura, o lo que en algún momento fue la publicación del trabajo de una sola oficina de arquitectura, traía por detrás una bola de nieve que reflejaba y empezó a difundirse, a publicarse muchas obras de arquitectura que tenían la misma filosofía sobre la práctica. Aquí vemos otro caso, justamente el arquitecto Daniel Flores, que alejándose tal vez del contexto bastante limitado y vulnerable de esta comunidad en la costa ecuatoriana, se iba más bien a un edificio que se estaba buscando reactivar en el medio de la ciudad, que ya tenía una estructura. Bueno, se pudo hacer un denominado coworking. Un coworking justamente donde, por un lado, se rescataban los valores de la construcción original, se utilizaban algunos recursos para construcciones en concreto y metálica, pero también se apelaba a usar el ladrillo a la vista, combinación de estructura metálica con estructura de madera sin ningún tipo de problema,
obviamente bajo una línea compositiva, también ligado al racionalismo. Daniel Moreno está trabajando actualmente con Marie Combet, de origen francés, y abordan una gran variedad de proyectos de arquitectura que van desde justamente el diseño de edificios, de intervenciones, de pabellones, hasta llegar a mobiliario. Y nuevamente también dentro de una línea extremadamente contextualista. Por ejemplo, tiene muchas intervenciones en zonas rurales, o como esta, que es un pequeño hospedaje. Un pequeño hospedaje que nuevamente no está esperando que se traiga el hormigón, la estructura metálica, etcétera. Se trabaja y se experimenta con el propio material que está en la zona y, como en el caso, vimos anteriormente de Alborde, y con la mano de obra local. Registros que nuevamente no quedan meramente para almacenar, para que queden en el archivo de cómo hicimos el trabajo, sino que la presentación del proyecto es esta. Más allá de que el proyecto nos pueda gustar o no, o pensamos que resuelve por completo o no el problema, hablan de eso que les había mencionado antes en la Escuela Católica de Valparaíso, de la poiesis arquitectónica. Lo valioso de este proyecto es que se diseñó, se construyó junto a la comunidad. Es un proyecto no ajeno a la comunidad, donde los arquitectos se mimetizan y trabajan de manera horizontal con niños, con obreros y con adultos mayores. Y para ir cerrando el caso de Ecuador y también hablar de, bueno, yo también conozco a los amigos de Alborde, a Daniel y Marí, pero también tengo una especial relación con el grupo de Rama Estudio, quien convirtieron un proyecto de arquitectura tal vez en la propia necesidad que tenemos muchos arquitectos y muchos arquitectos estamos iniciando práctica. Ellos, bastante jóvenes, querían colocar su despacho de arquitectura. Oye, pero ¿dónde? O no tenemos dinero para alquilar, o es muy caro y es muy poco el espacio. Entonces, lo que era un problema operativo se volvió un problema de proyecto arquitectónico. Ellos justamente conocieron a un propietario que tenía una casa y que de alguna manera estaba rentando a través de este largo paso que podemos ver acá, lo que era el fondo donde había una antigua construcción, lo que era un galpón extremadamente barato. Oye, ¿quién podrá habilitar esto? Ah, oye, nosotros somos arquitectos. Nosotros podríamos habilitar esto. Y eso fue la primera versión de Tornolab, un espacio donde justamente es interesante porque entendiendo que ellos ya tenían la superestructura que les daba una envolvente a todo esto, pues estructura un poco más ligera y haciendo una variación en el eje compositivo de todos estos espacios, construyen con estructura ligera principalmente en madera, en láminas metálicas, ahí vemos bastantes eh, ferraduras, etcétera. Y lo otro interesante es que este no iba a ser únicamente su oficina, sino que vieron que muchos compañeros de profesiones afines tenían el mismo problema en el que ellos estaban afrontando. Por lo tanto, esto se convirtió en un espacio de coworking, espacio de coworking donde había fotógrafos, diseñadores, arquitectos, etcétera. Entonces, interesante porque no solo vieron esa coyuntura del espacio físico para trabajar como detonante de proyecto, sino que además ellos no querían trabajar solos. Ellos podrían trabajar mejor si tenían complementos afines a la profesión en el mismo lugar de trabajo. Entonces podrían conformar equipos más complejos de trabajo y obviamente se les facilitó para tener mayores encargos o para unirse en encargos que podrían tener estos socios. Estas fotos son de la primera versión del laboratorio, que cuando yo lo conocí le habían hecho en alguna parte un piso más de altura y era extremadamente complejo, donde aparecían todas las escaleras, como cada uno de los espacios, a pesar de ser pequeño, igual tenía como una mini área de extensión privada, pero un proyecto bien interesante que además, como parte de su leitmotiv y a diferencia justamente de lo que pensamos tradicionalmente en arquitectura, pues fue hecho de esta manera con la intención de desmontarse. Y si en la actualidad ustedes van al norte de Quito a buscar esta dirección, ya no está el laboratorio. ¿Por qué? Porque se mudaron utilizando algunas partes de estas estructuras, confeccionando unas nuevas. Pero nuevamente, haciendo que esta situación que para la mayoría de nosotros podía ser restrictiva o esto es lo que no se muestra del proyecto, más bien esto es lo que está en primera plana al hablar justamente de un apropiamiento
colectivo del espacio de trabajo. Y con este sí termino, porque creo que es uno de los proyectos más potentes de los últimos años y que es buen reflejo de esta situación, nuevamente, de vulnerabilidad. En la zona del sur de Ecuador, en el Guayas, también hay muchos problemas de infraestructura pública, de servicios para las comunidades rurales, y frente a esa falencia de no tener los recursos ni las donaciones para poder hacer 20 escuelas o 20 espacios comunitarios que se necesitarían en la región, pues justamente trabajando en conjunto y con la oficina Natura Futura, pues dijeron, bueno, no tenemos para hacer muchas escuelas en cada una de las comunidades, ¿qué tal si hacemos una sola que se vaya a todas las comunidades? Y aprovechando la condición fluvial que tienen la mayoría de estas localidades. Es así como se desarrolló el proyecto Observatorio de Santay, donde, visto desde lejos, esto es una casa, o tipológicamente parece una casa construida con un sistema balloon frame en madera, sobre una base con flotadores. Está el dibujo del corte fugado propio de la arquitectura, donde se puede ver los tanques que permiten que floten en la parte inferior, pero más allá de su tamaño, de su factura, lo importante es esto nuevamente, que los medios a partir de los cuales la obra se difunde y permanece en la discusión y en el debate arquitectónico contemporáneo es con este tipo de fotografías, donde justamente se ve que el proyecto, más allá de que nos hubiera gustado que fuera más grande o lo adecuado es que se hubiera hecho la escuela en el lugar, pues está cumpliendo con el cometido de atender a la comunidad, una comunidad en su mayoría de niños y niñas. Esto nuevamente considero que ya ha creado una marca país en parte de la arquitectura ecuatoriana, llevando a que este tipo de proyectos sean los que principalmente se muestran cuando se hacen monografías tanto nacionales como la revista Trama, ya de poco más de 40 años de trayectoria, monografías internacionales como Casabela o incluso ya monografías de oficinas en particular, como el caso de Alborde, que sigue con la misma que relatamos al principio. Y para cerrar, tal vez lo que considero como la línea discursiva más reciente en aparición, a la que he titulado la línea o la narrativa de lo austero, referido a buena parte de la arquitectura desarrollada en Paraguay. Germán Valenzuela, que es arquitecto chileno, en el libro del Territorio al Detalle plantea lo siguiente: escasez es uno de esos términos que, con cierta perplejidad, empezamos a escuchar reiteradamente. Lo escaso se entiende entre lo que se desea y la disponibilidad de aquello deseado. O sea, nuevamente no es un tema de tener o no dinero, sino diferencia entre lo que se desea y lo que se tiene disponible. Diríamos que escasez no significa, como lo concibe la mirada anteriormente descrita, ni pobreza ni riqueza. Esta particularidad de moverse en los territorios de la escasez provee un espacio identitario que hermane o enlace familiarmente a una parte de la producción arquitectónica de últimas décadas, en especial la de Latinoamérica. Yo no sé ustedes, pero en los años de formación y en los años que tuve de práctica profesional en Venezuela, yo no sabía nada de Paraguay, ni siquiera a nivel histórico ni cultural. Sí sabía que existía, sí sabía que Asunción era la capital, tenía alguna referencia deportiva, pero en el caso específicamente disciplinar, pues desconocía por completo cómo habrá sido ya la arquitectura en el periodo colonial, cómo habrá sido la llegada de la arquitectura moderna ya, la arquitectura contemporánea, lo desconocía por completo. Y lo mismo, nuevamente, creo que sucedía en el contexto internacional. Pero aquí les estoy colocando el póster de la Bienal de Venecia del año 2016, que si la recuerdan, fue justamente curada por el arquitecto Alejandro Aravena, arquitecto chileno, y que proponía como lema reportando desde el frente. ¿Reportando qué y desde dónde? Lo que planteaba Aravena es, a manera justamente como de ejercicio periodístico, es que muchos arquitectos alrededor del mundo estuvieran simplemente mencionando qué tipo de práctica estaban haciendo
y frente a qué contextos se están enfrentando en dicha práctica. Pero sabemos que la Bienal de Venecia se hace desde un contexto europeo, desde una mirada eurocentrista que se quedó, y disculpen que adelante, se quedó maravillada con esto que estaba acá. Fue una de las exposiciones o montajes que atrajo mayor cantidad de público, ojo, también con mucho morbo, ¿no? La pregunta básica era, ¿qué es esto? Esto no es un pabellón, pero tampoco es un edificio. ¿Quién hizo esto? ¿Qué hicieron acá? Estrictamente esto es una bóveda nervada construida a partir de nervaduras de concreto, sin enfierradura, y con un encofrado perdido de láminas de arcilla. Bueno, y nuevamente, ¿por qué esto está aquí? Bueno, está acá porque justamente uno de los que fueron a presentar desde el frente fue la oficina Gabinete de Arquitectura liderada justamente por Solano Benítez, quien vemos además fue reconocido con el León de Oro. ¿Por qué fue reconocido con el León de Oro? Porque nuevamente que se pudieran construir este tipo de estructuras más bien alejadas de los high-tech, catalogadas como low-tech, en un contexto como el europeo, altamente tecnificado, pues esto era casi que una obra de arte. ¿Cómo es posible que esto se pueda hacer en Latinoamérica? Y era posible porque a pesar de que era 2016, lo único que habían hecho, en este caso, Gabinete de Arquitectura Solano Benítez, no era más que replicar parte de la práctica que ya venían haciendo en distintos años en Paraguay. Aquí vemos justamente otra bóveda nervada en el proyecto de Centro de Rehabilitación Teletón, que estructuralmente, el sistema estructural es el mismo, y que obviamente, como ha planteado el propio Solanori, ahora vemos las fotos de los proyectos concluidos, pero fue una prueba de ensayo y error. Muchas bóvedas en las pruebas se cayeron, o muchas quedaron sobredimensionadas. Entonces lo interesante es que esto fue una gran ventana al mundo de algo que ya llevaba rato sucediendo en Paraguay. Arquitectura justamente que a pesar de que estaba en un contexto austero, desarrollaba una amplia creatividad en lo técnico, en el caso de arquitectura, en lo técnico constructivo. Esta que es la obra que está en el flyer de la presentación, justamente un edificio que todavía está inconcluso, un edificio que también pertenece a otro tipo de práctica arquitectónica, de ensayo y error en la propia obra, que es el aulario, justamente, de la Universidad de Asunción. Un edificio extremadamente estrecho, muy largo, que trabaja con la misma idea de nervaduras de concreto con encofrado perdido, con tablillas de arcilla, de ladrillo, y que tiene unos acabados bastante rústicos, por definirlo de alguna manera, pero que de alguna manera responden a los recursos con los que se cuenta actualmente en Asunción para desarrollar muchos proyectos, pero que buscan una manera para resolverlos nuevamente en unas condiciones que ahora que yo resido en Chile, ellos tienen unas condiciones telúricas bastante diferentes, que yo estuve caminando por acá y si no me dijeran que en Paraguay no tiembla, pues yo no hubiera estado seguro caminando por acá por unas losas de 5 centímetros, pero que en este contexto funciona. Entonces, nuevamente, Solano Benítez no era el único, o Gabinete de Arquitectura no era el único que estaba haciendo ese tipo de obras de arquitectura, sino que fue justamente la vitrina de una generación de arquitectos y de una siguiente generación que se formaron con ellos, que estaba haciendo este tipo de arquitectura en Paraguay, que a pesar de la baja eh, cantidad de recursos, tanto recursos económicos para hacer una obra o recursos materiales, porque en realidad lo que es más fácil para ellos es hacer ladrillos de arcilla. No hay tanto dinero para hacer grandes estructuras de hormigón y menos metálicas. Pues bueno, otro caso, justamente como laboratorio de arquitectura, en el caso del diseño de una casa, que como pueden ver es extremadamente pequeña, más que una casa es un módulo de servicio que tiene una habitación y tiene una extensión de un área libre al lado, pues parece que rompe con lo obvio que era hacer una cajita y como bien refleja su nombre, hace una hamaca colocando la cubierta colgada y dos muros justamente que siguen esta curvatura.
Entonces, el proyecto especula sobre otro tipo de relación con el contexto, el manejo de los espacios de sombra, también de ventilación a partir de ese muro calado hecho en muro de arcilla, pero un proyecto extremadamente económico. No tengo aquí el dato, pero recuerdo que cuando estuve en Paraguay, la conversación entre arquitectos es, oye, ¿y al final cuánto quedó, cuánto te costó el metro cuadrado? Uy, tan poquito, ¿cómo le hiciste, no? Que había una competencia sana con respecto a lo práctico y lo abordable de este tipo de especulación arquitectónica. Y lo interesante es que no solo esta generación de arquitectos que ya tiene 40, 50 años, es la que está en esta línea, sino aquellos que trabajaron con ellos y que ya pudieron independizarse. Oficina de arquitectura más nobles. Por ejemplo, esta que se llama Arquitectaba, y Grupo Culata Jovay, tomó un encargo que tal vez es el que no nos gustaría tomar como arquitecto. El de una casa en un sector deprimido, pocos recursos, que no se va a demoler para hacer algo nuevo. Es el típico proyecto que tal vez en el imaginario no es el que desearíamos, o el que si hacemos, tal vez el que consideramos que no podemos hacer una mayor especulación. Pues para ellos fue todo lo contrario. Aquí podemos ver en la parte superior cómo estaba esta casa a través de una sumatoria de espacios construidos a lo largo del tiempo, en un lote bastante longitudinal, y cómo no había recursos para demoler la casa y hacer una nueva, sobre todo porque ellos querían espacios para poder rentar. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Bueno, literalmente vamos a montarle otra casa encima, que esté levitando y que no toque la inferior. ¿Cómo? A través de una hilera central de pilares que vemos acá. Que nuevamente en contextos como el venezolano o el chileno, donde hay mayor condición sísmica, pues solo de verlo da un poco de miedo, ¿no? Pero obviamente en Paraguay esto sí pasa. Entonces es interesante porque se mantuvieron los valores espaciales de la casa original con un gran patio lateral. Se sumaron dos escaleras laterales para subir justamente al módulo que está en la parte superior, que tiene dos departamentos que a diferencia de la vivienda inferior, en este caso puede tener ventilación cruzada porque tiene todas las fachadas libres. Y como pueden ver, construido de una manera extremadamente rústica, pero igual especulando sobre condiciones arquitectónicas, sobre todo, por ejemplo, de este tipo de pasos de instancia con puertas, pero que no están completamente cerrados, muros calados, patios laterales, tal vez ciertas rendijas, donde todavía el segundo piso no está montado por completo sobre el primero. Y para cerrar, justamente hablar de la oficina Mínimo Común Arquitectura, que fue una oficina conformada por el hijo de Solano Benítez, y que frente nuevamente un encargo que simplemente era hacer como una faena en zona rural y que se hubiera resuelto con un pequeño galpón, pon ahí un container, 4 paredes y ya, posiblemente con la misma cantidad de recursos, pues se hizo una obra que espacialmente, arquitectónicamente, suma más a la actividad que tienen las personas que están trabajando acá el campo. Esto no es más que una pequeña zona de trabajo, una pequeña zona administrativa y áreas de comedor y vestuario para quienes están allí trabajando, pero que se trabaja, como pueden ver, con una doble fachada, obviamente por el tema de la temperatura, una segunda fachada de manera envolvente, que no tiene la misma altura que el edificio central y que tiene esta condición de muro calado, además para dar un poco más de privacidad, y el techo que como en la casa Maca está colgado, tal vez donde se invirtió más recursos fue en la colocación de estos pilares en los extremos para poder colgar justamente esta cubierta de estructura metálica liviana. Y en el medio justamente un pequeño cuerpo de agua que ayuda a refrescar cuando pasa el viento, justamente por el túnel de viento que se conforma dentro del edificio. Entonces, lo que destaca esta línea discursiva es que hay una especulación arquitectónica, material, formal, espacial y fenomenológica que está a la línea o está a la vanguardia de cualquier otro tipo de prácticas arquitectónicas contemporáneas alrededor del mundo, pero que se desarrolla dentro de la austeridad económica, material y constructiva. Acá lo interesante es que en otro tipo de contexto, en otro tipo de proyecto, esta sería una condición que anularía cualquier desarrollo de proyecto arquitectónico interesante, pero en este caso fue asumida como una variable más de proyecto.
Esto no se hizo por moda en Paraguay. Lo que pasó es que los editores, teóricos, críticos, descubrieron que esto estaba pasando en Uruguay. Nuevamente, esto no se hizo como por moda para que lo publiquen. Primero se construyó y después fue curado por editores, por presentadores, para justamente unos cuantos años más de práctica, Casabela le diera un número único a Solano Benítez, o que editoriales brasileras, como la publicación que está en el medio, o ediciones hechas en México, pero con editores chilenos, se haga también un barrido por la arquitectura contemporánea que hay en Paraguay. Yo diría que esto es lo que está más fresco en el horno, de lo que se está hablando más, y lo que yo creo que puede tener mayor proyección a nivel discursivo, porque recién estas publicaciones, fíjense, empezaron hace apenas 5, 6, 7 años. Entonces, para hacer el cierre, lo primero que quiero hacer es un pequeño disclaimer. ¿Qué quiere decir esto? No quiero que se lleven la idea errónea de que solamente en Colombia, en Ecuador y en Paraguay se está haciendo arquitectura pública, colectiva, social, o se está tratando de manejar de manera más pragmática lo que es la técnica y la construcción. No, esto sucede en muchos países más allá de Latinoamérica. Como podemos ver acá, en Chile hay varios proyectos que apuntan a espacio público. Este tal vez es bastante interesante, hecho por Elemental, que es un parque realizado sobre la ladera del Cerro San Cristóbal, que lo que podría ser un problema para hacer un parque, ¿no? Se tomó como la, el, 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 el espacio perfecto para hacer justamente una secuencia de toboganes, ¿no? Como el juego de, ¿cómo se llama? Escaleras y serpientes, ¿no? Yo cuando voy para acá me parece eso. También arquitectura pública en México, un proyecto que ha sido reconocido en muchas bienales, el Centro Cultural Teopanzol con la ciudad de Cuernavaca, de productora. Otras intervenciones, también por ejemplo el grupo Entrenos Atelier en Costa Rica, que este también es una pequeña construcción rural para capacitar de oficios a las personas que están en el campo. También ustedes deben conocer otro tipo de intervenciones, como la que se hizo acá en Venezuela con módulos de paz. Algunas mucho más pragmáticas que abordan esto de la austeridad constructiva, pero con otros materiales, más estructura metálica, como el caso de arquitectura todoterreno en Argentina. Arquitectos venezolanos también en el exterior. Esta es obra de Walter Leone, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Central, haciendo obra justamente en Costa Rica. Este es un pequeño spa construido principalmente con bambú. Entonces, lo que quiero dejar claro es que si bien conocemos otras oficinas u otros proyectos en América Latina que abordan estas líneas discursivas, no cumplen con lo que había mencionado anteriormente que planteaba Harris, que sí, aquí en Venezuela, en Costa Rica, en Chile, hay obras que apuntan a lo social, a lo público, a lo austero, pero no tienen la contundencia tal de masa crítica y de estar realizado en un mismo periodo del tiempo que le da la generación justamente de una escuela discursiva justamente con respecto a la arquitectura latinoamericana. Por eso es que cuando se habla de lo público, de lo austero, de lo colectivo, no se voltea a ver a Chile, no se voltea a ver a Brasil, no se voltea a ver a Argentina, se voltea ahora nuevamente por la construcción y la publicación recurrente de este tipo de obras, se tiende a ver más a Paraguay, Ecuador y todavía a Colombia. Esto lo quiero destacar porque nuevamente las obras están allí y las obras le están haciendo un bien a la comunidad o al mandante que encargó cada uno de los proyectos. Lo que pasa es que no todas las obras terminan siendo importantes para el debate arquitectónico. Y una de las razones de que esto suceda es a través nuevamente de las estrategias discursivas que utilizamos para presentar nuestras obras, no solo frente a la disciplina, sino al resto de la sociedad. También el caso de Mauricio Rocha en México, de este edificio en Oaxaca. Sin embargo, no quisiera y no me parecería correcto cerrar la presentación de hoy sin referirme a cuál es el punto de crisis o el punto de quiebre de este tipo de estrategias discursivas. Y el primero tendría que ver con que si se plantea que el propio arquitecto y la propia comunidad es el que se hace cargo de sus falencias y sus necesidades, lo cual, como podemos ver, puede traer muy buenos resultados, también tiene la mala condición de que sugiere que no es necesaria la presencia del Estado
o del medio privado para apoyar a comunidades vulnerables. Por lo tanto, de nuevo, creo que se ha abusado un poco de la categoría del urbanismo táctico como resolución a todos los problemas públicos y sociales con respecto a infraestructura que puede haber en nuestras ciudades. Si bien el urbanismo táctico tiene una escala de tamaño y sobre todo una escala temporal para atender ciertas coyunturas dentro de las comunidades, lamentablemente en muchos casos, y creo que ustedes conocerán ejemplos, se ha exacerbado y se entiende que esto es abordar los problemas de la ciudad y con más allá de agregar pintura y hacer 3 muebles en madera, pues estamos resolviendo los problemas. Entonces, cuando esta línea discursiva pasa el punto de quiebre de realizarse per se para lograr este tipo de productos, podría generar este tipo de problemas que yo creo que existen. El segundo es que yo recuerdo que en la universidad también se decían, bueno, uno cuando diseñaba un proyecto decían, el papel lo aguanta todo. Uno podría diseñar algo ahí que tal vez no funciona, pero como no se ve en el corte, pareciera que ese proyecto quedó bueno. O cuando alguien lo explicaba, decía obviamente, o se refería nada más a las virtudes, pero un discurso que escondía otras falencias. Pues la arquitectura no está exenta de esto, y más bien nosotros fuimos educados con respecto a que la arquitectura moderna era la que se iba a mantener vigente por el tiempo. La arquitectura vieja, maltratada, destruida era la anterior, la colonial, en nuestro caso la neoclásica, pero la arquitectura moderna venía para ser la infraestructura definitiva de ahora en adelante. Y no es así, y no es así. Incluso proyectos tan emblemáticos como vemos acá de la Biblioteca España, por un problema que ahora no nos vamos a meter a discutir si fue falla del proyectista, del contratista, de quien ejecutaba, de quien facilitó el material de construcción. No nos vamos a meter en ese chisme, pero lo verdadero es que pasó de ser el símbolo en Google de Medellín a ser una de las imágenes que más reflejaba el fallo del modelo tradicional, no solo de gestión pública, sino también de proyecto arquitectónico. Porque el edificio, fíjense, perdiendo todo lo que era la envolvente pétrea, porque ahí es donde había habido un fallo, el resto del edificio estaba perfecto, pero cuando perdía esto, en realidad era un edificio horrible. Un edificio que no transmitía justamente este discurso público, colectivo y contextualista, que es el que sigue definiendo la obra cuando la buscamos en internet o vemos algún libro. Entonces, cualquier proyecto de arquitectura es susceptible a que esto pase y que justamente el discurso que se plantea entre en crisis. También apostar a que lo low-tech va a resolver todos los problemas y se va a mantener en el tiempo, como las grandes infraestructuras de grandes edificios de equipamiento público, también es una idea que ha entrado en crisis. Obviamente, este no es el proyecto que está en Ecuador, pero que es un hermano mayor de él. Justamente, una escuela flotante, Makoko, en Nigeria, que partió con este discurso arquitectónico. Puede ser que nos gustara o no la escuelita, etcétera, pero lo que aportaba era el valor arquitectónico de beneficio social, pues naufragó hace ya casi 10 años, y obviamente, al igual que la fotografía y la noticia anterior, marcaba como un punto de crisis, de falla de este tipo de arquitectura. Tal vez el problema es que una arquitectura que explícitamente debe ser temporal se asume como definitiva o permanente. Es una tentación que tenemos los arquitectos. Nuestros edificios no se demuelen, no se transforman, están bien hechos y van a durar. Y no siempre es así. Y tal vez lo que yo considero más peligroso es romantizar la austeridad y más bien convertirlo en el discurso de la precariedad, cuando justamente se destacan proyectos donde sus habitantes viven en unas condiciones de demasiada, extrema vulnerabilidad. El problema es cuando se romantiza esa condición, se ve desde un punto de vista positivo, se valora justamente como bueno vivir de esta manera aparentemente sencilla, pero a costa justamente de los problemas sociales que se están generando en la población que está apareciendo en la fotografía. Yo creo que ustedes deben recordar que hace un poco más de 10 años, pues justamente un proyecto o una curatoría de proyecto o una investigación
sobre las intervenciones populares que se hicieron en la Torre de David, fueron presentadas en la Bienal de Venecia y ganaron un León de Oro. Y ustedes conocen más que yo lo que ha pasado en los últimos 10 años con este edificio, nuevamente que para la disciplina a nivel internacional fue presentado como un gran ejemplo de cómo la persona podía apropiarse de su propio espacio, modificarlo sin la presencia, por ejemplo, de los arquitectos. Entonces, que el discurso del austero no se convierta en el discurso de la precariedad está únicamente dentro de nuestra responsabilidad como arquitectos. Utilizar de manera moral y ética el mensaje que queremos dar con nuestros edificios y poder darnos cuenta de cuándo justamente la búsqueda, las intenciones, los objetivos, las agendas de nuestros edificios entran en punto de quiebre y se vuelven inoperativos con respecto a la razón original. Entonces, espero justamente que esto sea el abreboca para una conversación. Me gustaría poder compartir con ustedes lo que respecta a estas tres líneas discursivas en América Latina que creo todavía es el imaginario que tienen en otros contextos sobre la producción de arquitectura latinoamericana y donde se están volcando ahora las miradas, teniendo también en consideración estos puntos de crisis que le he mostrado como cierre la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Isabel. Realmente interesante. Con todo tu recorrido, la visión que nos deja hoy y, y la reflexión también como arquitectos, que realmente trabajamos en un contexto urbano, en una ciudad como Caracas, tenemos la posibilidad de trabajar en otros ámbitos. Es muy interesante todo el recorrido también por Latinoamérica, algunos proyectos conocidos, ¿no? Me quedan varias frases como la de la revista al borde de menos de la escasez. Me queda también la reflexión de pensar cómo como arquitectos no solo llegar a un lugar y definitivamente trabajar creyendo que tenemos la visión y la experiencia, sino que hay que relacionarse con las comunidades, escuchar, entender que son los maestros que te pueden inspirar a trabajar. No solo trabajar con ingenio, con todos estos materiales en diferentes comunidades, sino aparte de involucrarlos, ser parte de eso. Siempre nos da un poco de frustración todo el tema político, todo el tema de grandes recursos que a veces quedan en utopías, en paradojas que no llegan a nada. Y que el caso de Colombia pues, es realmente interesante. He ido, he tenido la suerte de ir y ver lo que se ha hecho. Y cómo se ha dinamizado una ciudad, también territorios que no se conocían, cómo la gente empieza a visitar espacios urbanos desconocidos y empieza a verse. Y bueno, en ese sentido, se puede abrir aquí una conversación, preguntas que quieran hacer. Sí, tal vez mientras aparece la primera pregunta o comentario, porque la idea es que sea como un conversatorio, también destacar que proyectos encauzados, digamos, de buena manera en este sentido, está la experiencia de Lisa y el equipo de Enlace, que ha desarrollado proyectos con las comunidades y que justamente han formado parte de discusión en eventos, en bienales, y un proyecto premiado como el de la iglesia. Entonces, justamente este tipo de proyectos que tal vez no eran comunes ser publicados hace 15 años, ahora denota un poco más cómo es la coyuntura actual en la que se desarrollan buena parte de los proyectos arquitectónicos latinoamericanos. No todos, pero buena parte de ellos. Entonces, creo que, Elisa, el trabajo que ustedes hacen es un buen ejemplo de esta línea de práctica arquitectónica.
Gracias, Oscar. Notable la charla. Gracias, Iván. Mira, la pregunta que yo tenía es que después de tu experiencia de estar en Caracas por varios días, si identificas que hay algún discurso en arquitectura venezolana que se lleva a la que ya comentaba, y cómo visualizas tú que podría haber, o si podría haber alguna excepción o la producción de algún tipo de discurso relacionado con esto. Bueno, me estás haciendo una pregunta que, bueno, yo también me la hago y que espero responder pronto ahora que mi viaje está llegando al final, pero bueno, podemos adelantarnos con algunas reflexiones, ¿no? Y sobre todo algunas conversaciones que he tenido justamente con Gianni Napolitano, porque he compartido buena parte de este mes y que han sido temas de conversación. A ver, yendo como a lo más claro y que estaba en la presentación, dentro de estas líneas discursivas, quienes llegaron a tener un impacto en el medio internacional fue justamente la actividad organizada por Pico Colectivo, que se denominó Espacio de Paz, fue la única que abordó discursivamente estos temas. Ojo, estoy diciendo discursivamente, porque no estoy opinando sobre los proyectos, ¿no? Y eso le llevó justamente a que este tipo de proyectos fueran conocidos en el exterior. Además de que cada uno de ellos fue codiseñado, codiseñado y construido por una oficina local y una oficina internacional. Entonces, eso involucró justamente arquitectos que venían, por ejemplo, de Chile, Grupo Talca hizo proyectos acá, y otros equipos arquitectónicos, por ejemplo, de España, Enorme Estudio, que en aquel momento se llamaba Pacman, que también llegaron a Venezuela a través del taller X, también estuvieron participando en ese tipo de proyectos. Entonces, ahí discursivamente se estaban explotando estas líneas. ¿Qué pasó? Que como lo mencioné en la presentación, un ejercicio puntual, tal vez a nivel de experimentación, etcétera. Yo no le he hecho seguimiento a esos proyectos, pero nuevamente, más allá de la iniciativa, no ha generado una línea justamente de trabajo y de especulaciones afines como para poder hablar del caso de Paraguay, Ecuador y Colombia. Entonces, no lo veo. Veo sí, refiriéndome de nuevo al caso de Enlace y otras oficinas, veo casos puntuales que están desarrollando esta práctica, que por otro lado, no es que estas prácticas no se hicieran, sino que no formaban parte del discurso de las oficinas como cartas de presentación o yo presento este proyecto en una bienal. Eso es lo que sí está sucediendo ahora, pero son casos puntuales. Eh, lo que considero y que nuevamente ha formado parte de las conversaciones que he tenido es que, y eso no es una condición ni buena ni mala per se, en Venezuela, como en otros países de Latinoamérica, sigue privando el ideal moderno, tal vez por la gran herencia moderna que tuvimos, y se espera justamente el mejoramiento del contexto para que ese tipo de obras, tanto de envergadura como a nivel programático, técnica, constructiva, se pueda seguir dando. Yo creo que ese es el ideal latente que se mantiene acá como gremio de arquitectura. Sí, mientras tanto hay que atender estos problemas, pero lo ideal, creo que lo que se espera es que se vuelva a la etapa anterior para tener el tipo de encargo, nuevamente de envergadura de los años 50, 60 y 70. Es lo que yo considero por ahora. Hola, muchas gracias por la charla. Estuvo súper interesante, me llegué un poquito tarde. Yo quería, o sea, viendo las imágenes, me cuestioné por un momento, yo como estudiante de arquitectura en los años 90, no, tuve la oportunidad de participar junto al profesor Jaime Contado en una actividad que él desarrollaba la didáctica, o sea, que era como parte, digamos, de los estudios de arquitectura, donde se realizaban proyectos de este tipo y además siempre vinculado con el ambiente gubernamental.
local, que era lo que le daba como la magia del asunto, siempre lograba hacer esa vinculación, era como su Harry tenía como ese, porque él lograba vincularse con una alcaldía, con el Ministerio de Educación, con alguien que ayudara a que a través de esta especie de pasantías estudiantiles se construyeran estos proyectos. Y eso, yo no sé si eso quedó simplemente como una experiencia única por ese profesor en particular, o si se ha repetido en el tiempo, pero yo siento que en Venezuela hemos vivido una experiencia muy seria, o sea, muy bajo de cuerda en el sentido que no fueron ni publicadas ni son conocidas. Pero sí han habido experiencias muy en esta línea que han sido valiosas y que, bueno, por lo menos a los que participamos nos quedó algo en el corazón. O sea, eso es algo muy, una experiencia muy particular que te marca. Entonces, no sé si saben, alguien de un activo, digamos, en la parte de sea la facultad o algún profesor. Sí, justamente ese caso lo conozco a través de Yanni, lo hemos presentado en cursos, pero creo que es un buen ejemplo de la premisa que tiene la presentación de hoy. En ningún momento la idea es cuestionar el valor que tienen la experiencia, por ejemplo, que tuvo el profesor Frontado y otros arquitectos con respecto a atender un encargo. Lo interesante es ponerlo a la luz del planteamiento de Wigly, donde justamente pareciera que a buena parte de los arquitectos contemporáneos, más allá de la labor social de cumplir con un encargo de arquitectura, lo que exige la contemporaneidad, que de nuevo esto puede ser visto de una manera negativa o positiva, pero lo que parece que condiciona la contemporaneidad es la exigencia a la creación de un discurso a través de la obra construida. Y en aquel momento no se demandaba, o en el contexto venezolano no se demandaba, ni siquiera que el proyecto tenía que ser construido. La experiencia académica funcionó, se atendió a la comunidad, esa es la labor del arquitecto. Ah, aquí hubo la posibilidad de publicar algunas fotos, perfecto, qué bien. Pero la arquitectura no se trata de hacer agendas y plantear discusiones. Tal vez por eso es que la obra del profesor Harry Frontado cumplió cabalmente con la labor de atender un encargo, pero no se enmarca dentro de esta discusión arquitectónica porque nunca tuvo una intención discursiva y por lo tanto, para bien o para mal, la excluye de la discusión. Pero una discusión justamente entre arquitectos, valga la redundancia. ¿De qué hablamos los arquitectos? Bueno, hablamos justamente de lo que está publicado, de lo que está presentado, de lo que está expuesto. Oh, gracias por la charla. La verdad que además me ha gustado mucho ese final que hiciste, un poco reflexivo, ¿no? Reflexivo sobre la charla, porque esto lo comparto públicamente, pero bueno, tema que hemos conversado mucho tú y yo. Yo siempre he sido bastante crítico con, digamos, con esa tendencia, digamos, de la arquitectura de los últimos 10, 15 años, y esa mirada, además de la arquitectura latinoamericana, sobre todo, no solamente internamente, sino también desde afuera, de lo que se trata de la arquitectura latinoamericana es, bueno, sobre todo un tipo de práctica. Digamos que pareciera que se pasó de una mirada de cuando estaba en la arquitectura chilena, bueno, de como valores bien distintos, de una manera prácticamente distinta a un trabajo que se ha pasado con sobre estos cursos. Yo creo que aquí hay un tema importante. Uno, yo siempre lo comentábamos, era, me parece que se prestaba para una hipocresía tremenda, porque sobre todo en el caso venezolano, con excepciones que ya comentaba, bueno, nosotros tuvimos que padecer como ante esta agenda, esta tendencia, este discurso, pero tuvimos que ver una cantidad de cosas que se hicieron acá, donde yo siempre tomar la foto de la inauguración, se ponen unos negritos ahí, negritos pobres, con unos globos, entonces la cosa se publicaba, pero pasaban 2 semanas después de que estaba acabado.
Me parece que era porque se prestaba para que hubiera mucha impostura de todo tipo, ¿no? Profesional, actual. Y yendo más allá de eso, me parece que un poco lo que pasa, y que es un poco el tema del fondo también, es que cuando aparecen estas líneas discursivas y estas agendas, y no pasa solamente en el territorio de la cultura, sino lo que pasa en el territorio del arte también, eso es bastante evidente. Pasa mucho, y es uno de los grandes problemas que tiene, digamos, esta manera para la cultura, es que muchas veces el discurso supera, crece a la obra. Creo que hay un tema clave de la comunidad, digamos, no es eso del arte, pero lo importante es que el discurso va mucho más allá de la obra. Muy fácil que la cosa hay una crisis de ser sobre. Eso, bueno, creo que hay un punto que clave que No, coincido totalmente, Yanni. Todo discurso justamente tiene un punto de crisis, un punto de quiebre, y reconocer, o sea, operar con ellos y reconocer ese punto de quiebre, bueno, tiene justamente nuestra labor moral y ética, ¿no? Porque efectivamente creo que en muchos casos, como bien tú mencionas, usando tus mismas palabras, el discurso puede superar la obra y por lo tanto actúa de una manera inoperativa. Esto también es muy propio de la contemporaneidad. Pero independientemente de eso, es interesante porque tampoco quiero que se lleve la idea errónea de que en Colombia no se está haciendo otro tipo de arquitectura, ni en Paraguay se está haciendo otro tipo de arquitectura, ni lo mismo pasa en Ecuador. Lo que pasa es que por la publicación y la discusión recurrente de algunos discursos, pues justamente las matrices de opiniones se desvían hacia esas atenciones. Por ejemplo, yo conversaba con Rómulo, que es el editor de la revista Trama en Quito, y él me decía que, oye, mira, a mí me parece sensacional todo lo que están haciendo en los chicos de Alborde y otros colectivos, trabajando en escenarios o contextos que por lo general ahí no llevaba ni el Estado ni los arquitectos, pero también y que de nuevo es un daño colateral, pero han hecho desviar el ideario, el imaginario de lo que es la labor de hacer arquitectura en el siglo XXI. Y mira, yo quiero colocar mi estudio no para esperar el gran, el gran encargo, porque ya ni lo hace el Estado ni el privado, sino yo quiero ir a atender a la comunidad y trabajar yo mismo con la arquitectura. Pues también se está haciendo el daño colateral de que se está abandonando, se están cediendo espacios que están ganados los arquitectos justamente en el diseño de la ciudad, en el diseño urbano. Entonces, ese creo que también es otro peligro justamente de la proliferación de ciertos discursos sin tener la merecida crítica que les complementa. Y que, bajando al contexto venezolano, tal vez es una labor justamente la que deberíamos trabajar todos, aumentar en la labor crítica, no solamente la producción de proyectos, sino por qué hacemos las obras que hacemos, a nivel, nuevamente, de discusión disciplinar. Hola, muchas gracias. Me quedo con algo dando vueltas en la cabeza, pero resulta que tenemos este espectro del público en donde hay un movimiento que viene de la teoría, que viene de la municipalidad, que se marca la obra de Colombia. Cuando bajamos a lo social, la interacción directa entre la sociedad y la comunidad, pareciera ser, por experiencia propia, que la ausencia de la institucionalidad permite cierta licencia y cierta política entre la oficina de arquitectura y la comunidad. Entonces hay quizás muchas estrategias, muchas metodologías que ocurren dentro de este ámbito de lo social que parecieran que pueden alimentar quizás este posible encargo que quizás esperamos desde lo institucional o desde lo gubernamental. Entender que quizás uno de estos aspectos complementa al otro y que esperar por el gran encargo, quizás yo ahorita no esperaría por el gran encargo, dadas las circunstancias del evento social que realmente ha ocurrido en Venezuela y que resultan ser mucho más exitosos porque no hay interferencia del Estado.
pudiese contrastar sin dar demasiado opinión, es un trabajo que no haciendo enlaces con relación con los papás, cómo puede ser que ese factor quizás altere un poco el resultado. Por ahora, ¿qué piensan? Bueno, yendo un poco de atrás hacia adelante, sí, creo que tal vez falta y es responsabilidad de todos justamente aumentar lo que se podría denominar cultura arquitectónica, y al menos para nosotros como arquitectos, por eso yo valoro y nuevamente agradezco que existan instancias como esta que están organizando Elisa e Isabel, porque es parte justamente de lo que estamos discutiendo, ¿no? O también recuerdo haber estado en este mismo espacio con la exposición de idea, proyecto, obra de Fundación Espacio, ¿no? Entonces creo que eso es necesario no solo mantenerlo, sino potenciarlo, ¿no? Digamos, por la buena salud de nosotros como disciplina. Y lo segundo, también comparto contigo, creo que lo inicial es que uno con una formación de proyecto, digamos, siguiendo todas las reglas, todas las normativas, con ese conocimiento podamos ir a un contexto un poco más espontáneo, por decir la palabra, y darle un poco de orden al caos. Yo creo que esa es una parte de la retroalimentación que tú mencionas, y tal vez la otra que creo que no se ha dado, pero podría ser factible, es cuando volvamos al gran proyecto, pues qué se trae esa experiencia de trabajar uno a uno con la comunidad o estar más participativos en la construcción. Yo creo que eso se da, por ejemplo, en Chile de manera parcial por la implementación de la comunidad en la toma de decisiones de proyectos de mayor envergadura y proyectos de construcción de espacios públicos, de bibliotecas, son proyectos que se licitan. Entonces las actividades de toma de decisiones comunales están allí. Que son los mejores procesos, que son las mejores metodologías, que realmente la comunidad participa en el diseño de los edificios o es como que participa, eso ya sería otra discusión, ¿no? Pero creo que es una manera en que la retroalimentación también se podría dar en los dos sentidos, como tú lo mencionas, y creo que es propio justamente de los tiempos que estamos viviendo. Solo quiero quizás compartir contigo y escucharte comentar sobre, además de hablar de la perspectiva del discurso, hablar de la perspectiva del rol del arquitecto. Y recientemente he sido parte de conversaciones que salen de Hannah Arendt como en su capítulo de activo, activity, active, no me acuerdo cómo era. No, creo que lo tiene como verbo, actuar, en la condición humana. Es esta partida de cómo la gente aparece, su aparece, su implicancia, ¿no? Ser parte de una ciudad, ciudadanos, se puede mencionar en cualquier disciplina, que de alguna manera con nuestras tendencias cada vez más de ser consumidores, en vez de entendernos como entes activos de una sociedad, se va abordando, ¿no? En esa parte. Hay toda una línea como de investigación sobre el rol del arquitecto como si parte del disciplinado, el rol del arquitecto como facilitador, como intérprete, como algo que no es necesariamente su función que entendemos nosotros, y sobre todo viniendo de una línea de información tan formal, no es la que se ha visto en Venezuela, tanto en la central, quizás un poco menos en la Bolívar, lo que parece estar emergiendo ahora en la católica. Son líneas formales. Y cuando es complicado lograr hacer cosas y se tiene que entender de la economía, de la política, y ambiental y ecológicamente pertinente, que eso es una cosa que también viene encima en el mundo y hay que incorporar también esa consideración de acá. Yo digo que el rol del arquitecto, y que eso hay que hablar desde la escuela,
es mucho más complejo, quizás hacer maquetas de planos que intersectan hasta cierto punto, se queda un poco atrás en toda la demanda para que el arquitecto arquitecta contribuya de manera significante, un poco pensamos en su escuela de un netamente formal, y eso en la universidad es crucial abordarlo con una aproximación mucho más multidisciplinar, que va hasta el currículo del arquitecto y para detectar todo lo que pueda haber. Coincido contigo completamente, Elisa. Obviamente pudiera complementarse por de dónde estas personas sacan estas ideas, la bibliografía, cómo lo imparten en sus prácticas, y justamente ahí se entendería mejor el fenómeno, porque tiene que ver mucho con lo que tú dices. Aquí también hay una variación del status quo de lo que es la práctica arquitectónica y que se valora, porque de nuevo, tal vez estas prácticas ya existían, lo que pasa es que no se valoraban o pasó de ser justamente lo no referenciado a ser el mainstream, por otra parte, ¿no? Y que al final no es sustituir formaciones como las que tú mencionas que tenemos, sino es complementarlas, no es lo uno o lo otro, sino es lo uno y lo otro, porque bueno, no todos los proyectos se abordan de la misma manera, las comunidades no serán las mismas, la búsqueda intrínseca arquitectónica no será la misma. Entonces yo lo que considero es que ahora el abanico de prácticas es más amplio, y eso, una de las cosas que conlleva es una discusión más compleja y más madura de justamente lo que es el ejercicio arquitectónico. Bueno, creo que fue concluida la reunión. Muchísimas gracias.